Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, rumores y decepciones, un mundo que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Hoy hablaremos de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenzicus, esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, en las casualidades del destino y en la química explosiva que traspasa la pantalla. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la ficción, y lo que parecía un cuento de hadas con final feliz, terminó siendo una historia con un desenlace inesperado. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can? ¿Por qué su romance, que era la comidilla de todos, se desmoronó tan rápido? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Fueron las presiones de la fama? ¿O simplemente no estaban destinados a estar juntos? Hoy vamos a intentar desentrañar este misterio, a analizar los rumores, las declaraciones y los hechos que rodearon esta relación, para intentar entender qué fue lo que realmente arruinó el romance de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like si este tema les interesa. Ahora sí, vamos a empezar. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. Desde el primer capítulo de Erkenzicus, la chispa entre Sanem y Can era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmitía una conexión especial que iba más allá de la actuación. Y claro, los fans, siempre atentos a cada detalle, no tardaron en empezar a sospechar que lo que veíamos en pantalla era solo un reflejo de lo que sucedía fuera de ella. Los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza, alimentados por las fotos que compartían en sus redes sociales, por sus constantes apariciones juntos y por las declaraciones ambiguas que hacían en las entrevistas. Nadie lo confirmaba abiertamente, pero tampoco lo negaban rotundamente. Y así, poco a poco, la ilusión de un amor de cuento de hadas se fue instalando en el corazón de los fans. Era la fantasía perfecta, dos personas hermosas, talentosas y con una química inigualable, enamorándose en la vida real como sus personajes en la pantalla. Se convertían en la pareja ideal, la que todos querían emular, la que demostraba que el amor verdadero podía existir. Las redes sociales se inundaron de montajes, fanfics y mensajes de apoyo, creando una comunidad global que celebraba cada interacción entre Demet y Can. Pero como les decía, la realidad suele ser mucho más compleja que la ficción. Y aunque la química entre Demet y Can era innegable, también lo eran sus personalidades fuertes, sus egos y sus ambiciones profesionales. Según fuentes cercanas a la pareja, los problemas empezaron a surgir a medida que la fama de Erkenzicus crecía a nivel internacional. La presión de los medios, el acoso de los fans y las largas jornadas de grabación empezaron a pasar factura. La serie se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y transmitida en decenas de países. Esto significaba una exposición constante a la crítica y a la atención mediática, algo que puede ser abrumador incluso para los actores más experimentados. Además, la dinámica en el set de grabación se volvió cada vez más tensa, con rumores de desacuerdos creativos y roces entre los actores principales. Las largas horas de trabajo, el estrés y la falta de privacidad contribuyeron a crear un ambiente poco propicio para una relación floreciente. Además, las diferencias de opinión sobre la dirección que debía tomar la serie y sobre la forma de gestionar su imagen pública también generaron tensiones. Demet y Can tenían visiones distintas sobre cómo querían proyectarse al público y cómo querían manejar su carrera profesional. Estas diferencias, que al principio pudieron parecer insignificantes, se fueron intensificando con el tiempo, generando fricciones y conflictos. Can, con una personalidad más extrovertida y a veces controversial, no siempre coincidía con la imagen más reservada y tradicional que Demet intentaba proyectar. Esta disparidad de enfoques generó desacuerdos que terminaron afectando su relación personal. Uno de los rumores más persistentes sobre la ruptura de Demet y Can tiene que ver con el carácter de Can Yaman. Se dice que el actor tenía un ego muy grande y que le gustaba ser el centro de atención. También se comenta que era muy celoso y posesivo con Demet, lo que generaba constantes discusiones entre ellos. La creciente fama de Can, impulsada por su atractivo físico y su carisma, alimentó aún más su ego. Se dice que se convirtió en una persona difícil de tratar, exigiendo un trato preferencial y mostrando una actitud arrogante en ocasiones. Esta actitud, combinada con los celos que sentía por Demet, creó un ambiente tóxico en la relación,
llevando a discusiones frecuentes y desgastantes. Algunos allegados a la pareja llegaron a afirmar que Khan ejercía un control excesivo sobre Demet, limitando su libertad y generando un sentimiento de asfixia en la actriz. Algunos medios incluso llegaron a publicar informaciones sobre supuestos episodios de violencia verbal por parte de Khan hacia Demet, aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas. Estas acusaciones, aunque nunca probadas, contribuyeron a dañar aún más la imagen de Khan y a alimentar la percepción de que era una persona problemática. La prensa rosa se deleitó con los rumores, publicando historias sensacionalistas que exacerbaban la tensión y el drama en torno a la relación. Por otro lado, también se ha hablado mucho de la personalidad de Demet Özdemir. Se dice que la actriz es una mujer muy independiente y ambiciosa, que tiene muy claro lo que quiere y que no está dispuesta a renunciar a sus sueños por nadie. Demet siempre ha sido una mujer enfocada en su carrera, trabajando arduamente para alcanzar sus metas profesionales. Su ambición y determinación la han llevado a protagonizar exitosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Sin embargo, esta ambición también pudo haber sido un factor en su relación con Khan. Se dice que Demet no estaba dispuesta a sacrificar su carrera por amor, lo que generó tensiones con Khan, quien aparentemente esperaba que ella lo apoyara incondicionalmente. Algunos creen que esta actitud chocaba con la forma de ser de Can Yaman, que al parecer esperaba que Demet fuera más sumisa y complaciente. Esta visión tradicional del rol de la mujer en la relación contrastaba con la mentalidad moderna e independiente de Demet. Esta diferencia de valores y expectativas generó un conflicto constante, erosionando la base de la relación. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura de Demet y Khan es la presión de sus respectivas familias. Se dice que la familia de Can Yaman no veía con buenos ojos la relación del actor con Demet, ya que consideraban que la actriz no era lo suficientemente buena para él. La familia de Khan, proveniente de una clase social más alta y con una visión más tradicional, no veía con buenos ojos la relación de su hijo con Demet, quien provenía de un entorno más humilde y tenía una imagen más moderna y liberal. Se dice que la familia de Khan presionaba al actor para que buscara una pareja que estuviera a la altura de su estatus social, generando un ambiente de tensión y desaprobación que afectó profundamente la relación. Por su parte, la familia de Demet Özdemir también tenía sus reservas sobre Can Yaman, ya que les preocupaba su fama de mujeriego y su carácter impulsivo. La reputación de Khan como un galán conquistador no era del agrado de la familia de Demet, quienes temían que su hija pudiera sufrir a causa de su comportamiento. La familia de Demet, siempre muy protectora con ella, le advirtió sobre los riesgos de involucrarse con alguien como Khan, generando dudas y temores en la actriz. Además de todo esto, también hay que tener en cuenta el factor de la distancia. Después de Erkencikus, Can Yaman se mudó a Italia para seguir desarrollando su carrera como actor. Esta distancia física, sumada a las presiones de la fama y a las diferencias de personalidad, pudo haber sido la gota que colmó el vaso. La distancia física hizo aún más difícil mantener la relación a flote. La falta de contacto personal, la dificultad para coordinar agendas y la imposibilidad de compartir momentos cotidianos, contribuyeron a erosionar el vínculo entre Demet y Khan. La distancia también abrió la puerta a la desconfianza y a los celos, alimentando aún más los rumores y las especulaciones en torno a la relación. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Demet Özdemir y Can Yaman nunca han hablado abiertamente sobre su relación y sobre los motivos de su ruptura. Ambos han preferido mantener silencio y seguir adelante con sus vidas. Esta decisión de mantener silencio ha alimentado aún más la especulación y el misterio en torno a su relación. Sin embargo, también demuestra una madurez y un respeto mutuo, evitando alimentar el morbo y la curiosidad del público. Después de su ruptura con Can Yaman, Demet Özdemir se ha centrado en su carrera como actriz y ha protagonizado varias series y películas de éxito. En 2022 se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio duró poco más de un año. Actualmente Demet está soltera y enfocada en sus proyectos profesionales. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar los obstáculos y de reinventarse a sí misma. Su carrera como actriz sigue en ascenso, consolidándose como una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Por su parte, Can Yaman también ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actor. Ha participado en varias series y películas tanto en Turquía como en Italia, y se ha convertido en uno de los actores turcos más populares a nivel internacional.
Can también ha tenido varias relaciones sentimentales después de su ruptura con Demet, aunque ninguna de ellas ha prosperado. Can ha logrado consolidar su carrera a nivel internacional, demostrando su talento y versatilidad como actor. Sin embargo, su vida personal sigue siendo objeto de atención mediática, con constantes rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué fue lo que realmente arruinó el romance de Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y multifactorial. Probablemente fue una combinación de presiones de la fama, diferencias de personalidad, ambiciones profesionales, expectativas familiares y la distancia física. Tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos recuerda que el amor, por muy intenso y apasionado que parezca, no siempre es suficiente. A veces la realidad supera a la ficción, y los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Pero eso no significa que debamos dejar de creer en el amor. Solo significa que debemos ser realistas y aceptar que las relaciones, como la vida misma, son complejas y llenas de altibajos. Y que a veces lo mejor es seguir adelante y buscar nuestro propio camino, incluso si eso significa dejar atrás a personas que alguna vez fueron importantes para nosotros. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que el amor verdadero requiere de compromiso, comunicación, respeto y compatibilidad, factores que no siempre se dan en una relación, por intensa que sea la atracción inicial. En resumen, hemos explorado la intensa química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus, los rumores y la ilusión de un romance en la vida real, las posibles causas de su ruptura como las presiones de la fama, diferencias de personalidad y la distancia, y el camino que cada uno ha tomado después de la relación. Una historia que nos enseña que la realidad y la ficción a menudo se entrelazan, pero que el amor, aunque intenso, no siempre es suficiente. Es una lección valiosa sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de mantener la individualidad y la autenticidad en el camino hacia la felicidad. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. A mí me ha encantado compartirlo con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que fue lo que realmente arruinó el romance de Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que todavía hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Déjenos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sigan atentos a nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.